Hola, el día de hoy revisaremos el tema de histología renal, la histología del riñón, realizando un repaso práctico y teórico del mismo, empezando por la descripción de un corte completo de un riñón de rata que fue procesado por la técnica histológica ordinaria y también se puede apreciar la tinción utilizada, en este caso HY, la famosa hematoxilina eosina. Empezando por las funciones que realiza el riñón, de forma breve, podemos mencionar la formación de orina, también el riñón junto al pulmón se encargan del equilibrio ácido-base para mantener un pH constante en la sangre. También el mantenimiento de la volemia, regula muy bien la volemia el riñón y asimismo la tensión arterial del organismo. Y por último podemos mencionar la función endocrina que presenta el riñón. El riñón secreta renina, una proteasa ácida que forma parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. Secreta prostaglandinas, también eritropoyetina, por su acrónimo EPO, que es un factor de crecimiento cuya diana es la serie roja localizada en la médula ósea para la reproducción, mitosis de los eritrocitos. Y por último mencionemos la activación de la vitamina D. Recordamos que la vitamina D se forma en piel y sufre su primera hidroxilación a nivel hepático y la segunda a nivel renal para formar calcitriol, y así el calcitriol ayuda a la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Empecemos a señalar las estructuras importantes del riñón. Recordemos que el riñón presenta un componente externo conocido como corteza. Vamos a delimitarlo muy bien. Y asimismo presenta una porción interna, conocido como la médula renal. Entonces empecemos a señalar nuestras estructuras. Tenemos la presencia de la corteza renal, que presenta un aspecto granular y rojizo. El aspecto granular se debe a la presencia de los corpúsculos renales, y hay que recordar que son exclusivos de la corteza, y también es altamente vascularizada, se ve muy rojita. Y por otro lado tenemos la presencia de la médula, la porción interna del riñón, que como se puede observar es más pálida y tiene un aspecto radial, formado por rayos. En este caso esos rayos corresponde a toda la porción tubular que presentan las nefronas, ¿no? Entonces este aspecto los está dando los túbulos. Entonces, de forma importante, recordemos que en la corteza se encuentran los corpúsculos renales de forma exclusiva. Muy bien. También podemos observar en la médula figuras triangulares. Estas figuras triangulares corresponden a las famosas pirámides renales. Vamos a delimitar una pirámide. Muy bien. En promedio contamos por riñón de 6 a 12 pirámides. Pirámide renal. Observen cómo la base de las pirámides están contiguas a la corteza, mientras que el vértice da cara al hilio renal, que ahorita explicaremos.
También recordemos que el vértice, ¿no? Que los vértices de las pirámides se denominan papilas, ¿no? La famosa papila renal. Aprovechando la pirámide señalada, podemos dibujar el aspecto radial que presentan, que nos observa muy bien, ya que estamos en este caso observando un corte completo sin microscopio del riñón. Recordemos que en el polo superior del riñón encontramos un componente glandular. Estamos hablando de la glándula suprarrenal, que también presentará una porción externa, conocido también como corteza, y una porción interna, conocido como médula, cuya principal secreción son las catecolaminas, y en la corteza vale la pena hacer un recordatorio histológico de sus tres capas, de externa a interna. La más externa se conoce como la capa glomerular. Después tendremos a la capa fascicular y también tendremos la presencia de la capa más interna, de la capa reticular. Este recuerdo histológico es importante debido a la secreción de la capa glomerular, que secreta mineralocorticoides, y este mineralocorticoide de forma importante es la aldosterona. Y también la aldosterona forma parte del eje renina-angiotensina-aldosterona, que también podemos mencionar de forma relevante es la cara de las bases de las pirámides. Noten que las pirámides, lo habíamos mencionado, es contigua a la corteza. Entonces en esta zona encontramos a la unión córtico-medular. En relación a la descripción anatómica de mi riñón, podemos describir el riñón de la imagen como un riñón izquierdo, debido a que presenta una superficie cóncava que da cara a la superficie medial del organismo, ¿no? Daría cara a la aorta abdominal, donde nace la arteria renal. De forma importante, el hilio renal es la entrada de los vasos sanguíneos arteriales, de nervios, de componente de tejido conjuntivo, pero también la salida del componente venoso y de la pelvis renal. La pelvis renal corresponde a la porción más superior y dilatada del uréter. Y podemos observar un gran vaso a nivel del hilio renal, asimismo un corte transversal, ¿no? Que se aprecia muy pequeño, pero está presente, de un gran conducto. Lo más seguro es que sea un corte transversal de un uréter. Y noten también la gran cantidad de luces, ¿no? Que corresponden a vasos sanguíneos, que, recordando la circulación renal, ¿no? Tendríamos primero a mi aorta abdominal, posteriormente nace mi arteria renal, que se empieza a segmentar, a bifurcar, y dando las arterias segmentarias. Posteriormente se dirigen esas arterias a los lóbulos renales, ¿cierto? A los lóbulos renales, específicamente a cada vértice, a cada papila,
y posteriormente corren a través o de forma paralela a las pirámides. Estas arterias se conocen como las arterias interlobares. Y una vez en la base, corren a través de la misma formando las arterias arqueadas. Estas arterias arqueadas son muy preguntables, ya que se localizan a nivel de la unión córtico-medular, y de las arterias arqueadas nacen las arterias interlobulillares, que se dirigen a toda la corteza, casi en dirección a la cápsula del riñón, y de forma transversal a las mismas nace la primera arteriola, la arteriola glomerular aferente, que dará el nacimiento de los capilares de mi glomérulo, posteriormente naciendo la arteriola glomerular eferente. Muy bien. Ahora, en nuestra siguiente fotomicrografía que observaremos, realizaremos una ampliación de la unión córtico-medular. Muy bien, entonces yo tengo una fotomicrografía a bajos aumentos con tinción de hematoxilina y eosina, de H y Y, donde se localiza la unión córtico-medular. Vamos a explicar esta fotomicrografía para poder entender cómo estoy localizado a dicha altura. En la parte superior encontramos a la corteza y en la parte inferior de la misma a la médula. Previamente comenté que en la corteza encontramos exclusivamente a los corpúsculos renales. A bajos aumentos los corpúsculos se aprecian como pequeños elementos circulares, como pequeñas bolitas, por así decirlo vulgarmente, ¿no? Entonces aquí encontramos la presencia de los corpúsculos, y en la parte inferior, delimitemos bien mi campo, noten cómo no hay presencia de estos corpúsculos y observamos un patrón radial único, ¿no? Muy bonito, muy fino, que corresponde a toda la porción tubular. Entonces en la médula queda claro que hay puro componente tu, este, tubular. También se observa un componente tubular en la corteza, es importante mencionarlo. Claro que lo hay componente tubular, y suele corresponder a las porciones contorneadas del túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Por último, vale la pena mencionar la descripción de estas tres estructuras. Hemos comentado que estamos a nivel de la unión córtico-medular. Entonces, voy a delimitar esta zona, y esta zona propiamente corresponde a la base de una pirámide. Y en el recuerdo arterial, ¿no?, del componente sanguíneo, mencionamos que una arteria corre a en la unión córtico-medular, o asimismo en la base de las pirámides. Dicha arteria corresponde a las arterias arqueadas, que también suele ser muy preguntado en clase. ¿Cuáles son las arterias que se localizan a nivel de la unión córtico-medular? Pues son las arterias arqueadas. Si hacemos un pequeño zoom, un pequeño aumento,
podemos observar la luz de estos tres elementos. Sobre todo a nivel central se observa con ojo muy fino eritrocitos, ¿no? Una luz muy bien delimitada, circular, no colapsada, y alrededor este patrón, ¿no? De una arteria pequeña que corresponde a la capa media de células musculares lisas de leiomiocitos. En la siguiente imagen ya corresponde a un acercamiento, ¿no? A grandes aumentos, donde vamos a delimitar muy bien esta zona. Hablaremos del glomérulo, del corpúsculo y de los componentes tubulares a su alrededor. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos una, una fotomicrografía a altos aumentos donde se observa al famoso corpúsculo renal. Vamos a delimitarlo. Encontramos al corpúsculo renal. El corpúsculo renal está compuesto por la capa parietal de la cápsula de Bowman, que es un recubrimiento de epitelio plano simple alrededor de los capilares. Entonces tenemos la capa parietal de la cápsula de Bowman, que presenta un epitelio plano simple. Ahorita lo vamos a señalar, a delimitar. Y el segundo componente es el glomérulo. Recordemos que el glomérulo es un componente de muchos capilares, ¿no? Una ovillo, ¿no? Como si fuera una bola de estambre de capilares. En este caso, si permiten la filtración, tendrán que ser fenestrados, capilares fenestrados. Muy bien. Entonces, con el señalador, ¿no? Podemos borrar lo que señalamos con pluma previamente para poder delimitar bien los componentes del corpúsculo. Observemos a la capa parietal de Bowman, que presenta un epitelio plano simple, ¿no? En este caso yo observo un núcleo plano, también aquí, de este lado, aquí también, aquí arriba, ¿no? Entonces estoy delimitando muy bien el epitelio plano simple que presenta la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y dentro del mismo encontramos al glomérulo, que corresponde a capilares fenestrados. Observemos, ¿no? Las luces de estos capilares, ¿no? Entonces podremos apreciar estos núcleos que corresponde a endotelio, un epitelio plano simple, pero también podemos apreciar otros núcleos que corresponden a este caso a los podocitos, que son células epiteliales modificadas que forman parte de la barrera de filtración, y asimismo núcleos que corresponde a células modificadas de tejido conjuntivo conocidas como células mesangiales intraglomerulares, cuya función principal es el sostén y la fagocitosis también de elementos como pueden ser los inmunocomplejos. Recuerden que también existe un polo vascular y un polo urinario. Observemos cómo existe una transición de un epitelio plano simple a uno cúbico simple. ¿Cómo lo sé? Por la presencia de células que presentan núcleos redondos. Recordemos que la presencia de núcleos redondos permite la inferencia de la forma celular, en este caso cúbica. Entonces vean, ¿no? Cómo abre y se encuentra el polo urinario. La primera porción que corresponde propiamente al túbulo contorneado proximal.
que asimismo presenta un epitelio cúbico simple con micro vellosidades, porque a nivel del túbulo contorneado proximal se da una gran reabsorción, ¿no? De todos los elementos que han sido filtrados se empiezan a reabsorber. También aquí observamos luces colapsadas, ¿cierto? Por componente que se ha quedado previo de la filtración y asimismo por las microvellosidades. Si observamos este túbulo contorneado proximal, observamos cómo la luz está ligeramente colapsada, presencia de microvellosidades, ¿no? Asimismo, el túbulo presenta mayor coloración, es más acidófilo que un túbulo contorneado distal. En este caso, observen, este es un túbulo contorneado distal, no se observa tan acidófilo y también hay mayor presencia de células. Muy bien. Veamos otro ejemplo, otra fotomicrografía de altos aumentos, sobre todo teñidas de forma especial con azul de tolidina o azul de metileno para cortes semifinos, para observar también diferentes estructuras. Bien, vean en esta imagen, ¿no? Lo mismo, ¿no? Observamos la capa parietal de la cápsula de Bowman, vemos núcleos planos, epitelio plano simple, ¿cierto? Y encontramos a mi glomérulo. Aquí se observa muy bonito los núcleos de las células epiteliales, ¿no? Que corresponde a los capilares fenestrados, y también a núcleos de podocitos y también de células mesangiales intraglomerulares. Vean, ¿no? También la presencia de túbulos contorneados proximales, ¿no? Se puede observar el borde en cepillo, ¿no? O sea, que corresponde a las microvellosidades de las mismas, y de forma importante el polo urinario, ¿no? Entonces recuerden que existe la filtración y los elementos filtrados pasan a este espacio que existe entre el glomérulo y la cápsula parietal, que se conoce como espacio de Bowman, espacio urinario, para llegar a los túbulos de la nefrona. En este caso llegan primeramente al túbulo contorneado proximal. Vean cómo si presenta un patrón contorneado, ¿cierto? Y observemos también sus núcleos, ¿no? Son núcleos redondos, ¿no? Hacemos inferencia de que existe presencia de un epitelio cúbico simple con microvellosidades. También podemos observar esta imagen, ¿no? De otro campo, que este es muy, muy, muy bonito. Yo creo que al revés se describe mejor. Lo mismo, aunque sea repetitivo, la repetición sirve mucho para la memoria, ¿no? Podemos delimitar muy bien la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿cierto? Epitelio plano simple, mis capilares, ¿no? Capilares fenestrados, ¿no? Mi componente de mi glomérulo, núcleos de células mesangiales intraglomerulares, de podocitos, y observamos también en la parte superior de mi glomérulo un cúmulo celular que corresponde a las células mesangiales extraglomerulares que forman parte del aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que están fuera del glomérulo, y en la parte superior, vean lo bonito, observo un componente redondo que presenta una luz, que no está tan teñido a diferencia de otros túbulos. Hablamos del túbulo contorneado distal, y recuerden que hay una porción del túbulo contorneado distal, que se asoma
al polo vascular del glomérulo. Entonces estamos señalando a la mácula densa. Observen que se definió como mácula densa por la presencia de células que dan cara al glomérulo muy contiguas entre sí. De por sí observamos dos núcleos, eh, aquí tres cercanos entre sí, y también la mácula densa forma parte eh, del aparato yuxta glomerular. Entonces aquí observamos a la mácula densa y a las células mesangiales extraglomerulares. Ambos forman parte del aparato yuxta glomerular. Muy bien. Revisemos otra imagen. Muy bien esta, pero bueno, previamente lo mismo que acabamos de observar, pero en otro corte tendremos la presencia de la mácula densa. En la parte superior, noten este conducto, ¿no?, con su luz, y vean estas células muy contiguas entre sí, núcleos redondos, que dan cara al glomérulo. Este conducto corresponde a la mácula densa, que es parte del túbulo distal. Inferiormente encontraremos a las células mesangiales extraglomerulares, y en la parte inferior ya encontramos a mi glomérulo. Noten como en esta preparación se puede observar eritrocitos dentro de mis capilares. Muy bien. Entonces ya hemos revisado o visto dos componentes importantes del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular tiene tres componentes celulares importantes. Uno de ellos es la mácula densa, que es la porción del túbulo distal que se relaciona con el polo vascular del glomérulo. También encontramos a las células mesangiales extraglomerulares, también conocidas antes o en la antigüedad como células lasis, y también encontramos a las células yuxtaglomerulares. Dichas células son células musculares lisas modificadas que se localizan en la arteriola glomerular aferente y que secretan renina. Entonces, recuerden lo que hemos aprendido, ¿no? Una luz, ¿no?, un conducto, núcleos redondos, ¿no?, bastante acidófilo, corresponde a un túbulo contorneado proximal. También aquí, ¿no?, la luz colapsada, ¿no?, núcleos redondos. Mi corpúsculo renal, en este caso se observan dos, ¿no? Observamos el epitelio plano simple de la capa parietal de la cápsula de Bowman, de este lado también, y en la parte central, ¿no?, a mi glomérulo, donde hemos comentado que observamos núcleos de células endoteliales, podocitos y de las células mesangiales intraglomerulares. En la parte superior de ambos glomérulos podemos observar los polos vasculares, que el polo vascular hace referencia a la entrada y salida de las arteriolas glomerulares aferentes y aferentes, ¿no?, de estas dos. Noten estos núcleos, ¿no?, de forma ausada. Estamos viendo sobre todo la capa media de estas arteriolas que presentan a estas células, las células yuxtaglomerulares.
que su principal función es la secreción de renina. Muy bien. Ahora, la barrera glomerular, ¿no? O la barrera de filtración puede ser muy bien delimitada, puede ser apreciada con un microscopio de alto poder. Entonces veamos imágenes que suelen confundir a los estudiantes, sobre todo las de microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Muy bien, entonces veamos esta imagen que corresponde a una micrografía de electrónico de transmisión, ¿no? Escala de grises, ¿cierto? Escala de grises, elementos muy negros, ¿no? Electrón densos, claros, electrón lúcidos. Lo bonito de esta imagen es observar la barrera de filtración, ¿no? La famosa barrera de filtración. Vamos a señalar los elementos para que quede más claro. La barrera de filtración está dado por tres componentes celulares. El primero de ellos son las células endoteliales, en este caso a mis capilares fenestrados, ¿cierto? La segunda corresponde a la membrana basal, que presenta tres capas. Una capa electrón lúcida, conocida como la lámina rara interna, una capa electrón densa, conocida como la lámina densa, muy rica en colágeno tipo 4, y por último, y la más externa, una lámina rara externa. Y por último encontramos a los podocitos, ¿no? Específicamente a los pedicelos. Recordamos que los podocitos, ¿no? Son células grandes que presentan grandes prolongaciones como tentáculos, y dichas prolongaciones se llaman prolongaciones primarias, y dicha prolongación primaria presenta prolongaciones secundarias. Dichas prolongaciones secundarias se conocen como los pedicelos, y esos pedicelos son los que están descansando en la membrana basal. Entonces, noten del lado izquierdo encontramos el primer componente, que es la célula endotelial. ¿Cómo lo sé? Por la forma plana, ¿cierto? Y también noten las fenestras que están presentes. Posteriormente encontramos a la membrana basal, que se observa como un sándwich, en este caso una lámina muy densa en medio, como si fuera el jamón, una lámina muy electrón densa, conocida como la lámina densa, y a su lado encontramos una lámina electrón lúcida de su lado derecho y también de su lado izquierdo. Entonces encontramos a la lámina rara interna y a la lámina rara externa. Y noten cómo los pedicelos descansan sobre mi membrana basal. Entonces aquí yo tengo los componentes de mi membrana basal glomerular. Y del lado derecho, noten el cuerpo, ¿no? De mi podocito, sobre todo muy bien delimitado su núcleo. Si observamos otra imagen, pero ahora de microscopía de barrido, ¿no? Podemos apreciar las prolongaciones secundarias, como tienen gran relación entre sí, cómo descansan sobre la membrana basal
glomerular. Recuerden que la microscopía electrónica de barrido permite una imagen tridimensional que posteriormente o vulgarmente se puede photoshopear para darle color. Muy bien, revisemos otra imagen importante. Muy bien. Recuerden que mencionamos al principio de la clase las pirámides renales, ¿cierto? Entonces vamos a representar una pirámide y su vértice correspondía a la papila renal. Y quedamos que estábamos a nivel de la médula, sobre todo en este vértice. Vean la gran cantidad de conductos que existe a nivel de la papila, ¿no? Estos son los famosos conductos de Bellini, que se forman por la afluencia de los conductos colectores. Y se puede apreciar que presentan un epitelio cilíndrico simple. Esta área, ¿no? Este vértice, que es perforada por una gran cantidad de túbulos que llevan orina para filtrarla en el primer espacio que ya hemos comentado, que se llama cáliz menor, se conoce como la famosa área cribosa. Y vean cómo en el cáliz menor, sobre todo localizado en un espacio denominado ya seno renal, observamos urotelio, ¿no? Que es un epitelio urinario. Muy bien, que la última forma celular es cupular, ¿no? O puede ser aplanada, sobre todo en relación a la vejiga, como esté llena de orina o vacía. Por último, veamos esta tinción muy bonita que corresponde a los túbulos contorneados proximales. Si recuerdan, mencionamos que son más acidófilos que los túbulos contorneados distales. Y se debe a que existe gran reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal. Hay gran reabsorción de sodio, de glucosa, de elementos que al final del día necesitan de bombas, ¿no? De energía. Y si necesitan energía, necesitan la presencia de un organito muy bonito, que es la mitocondria, de este organelo membranoso. Entonces esta tinción corresponde, esta preparación corresponde a la tinción de carmín de Best, ¿cierto? Donde se observan obviamente las mitocondrias en forma de grumos, ¿no? Entonces es una tinción que ayuda a revelar a las mitocondrias presentes a nivel en el túbulo contorneado proximal. En esta fotomicrografía observamos un epitelio en la parte central, vamos a delimitarlo, un epitelio en la parte central, ¿no? Donde se observan hasta los límites celulares, vamos a delimitarlos, ¿no? Que tiene forma eh, cilíndrica, ¿cierto? Y núcleos altos en la parte central. Entonces yo aprecio un epitelio cilíndrico simple. Este es un acercamiento a los túbulos eh, colectores del riñón a nivel de la médula y podemos observar en la parte superior, ¿no? Específicamente en esta zona, ¿no? Parte de un túbulo muy pequeño, ¿no? Que corresponde a un epitelio
plano simple, específicamente al asa de Henle. Entonces, el asa de Henle, ¿no?, donde se realiza esta horquilla, ¿no?, que presenta la rama descendente delgada, la rama ascendente, gruesa, que son puros epitelios planos simples. Entonces aquí podemos observar también la presencia de, del asa de Henle, ¿no? Y también, que no genere confusión, podemos encontrar, noten esta luz, ¿no?, que tiene un epitelio plano simple, pero en su interior encontramos eritrocitos. Es también, ¿no? Estos son capilares. Entonces no los confundan porque tiende a cometer el error los estudiantes. Entonces, en otra imagen, donde sí corresponde una parte muy profunda de la médula, podemos observar a detalle los cortes transversales del asa de Henle, ¿no?, que corresponde a un epitelio plano simple, ¿no?, una luz que presenta un núcleo aplanado. Por último, para despedir la clase, hablemos del eje renina-angiotensina aldosterona. Muy bien. Entonces recordemos que las células yuxtaglomerulares, que son células lisas, no células musculares lisas modificadas, localizadas en la arteriola glomerular aferente, secretan renina. La renina se secreta bajo diferentes estímulos. La mácula densa es capaz de detectar las cantidades de sodio, ¿no?, que pasan a través del túbulo, y asimismo detecta la volemia que pasa a través del mismo. Entonces, cuando existe una baja sensa, una baja en sodio, una baja en la volemia, las mismas células de la mácula densa interpretan una disminución en la tensión arterial, o asimismo una disminución en la presión de perfusión renal. Entonces, las células de la mácula densa, al censar el sodio bajo o la volemia baja, se empiezan a comunicar con las células mesangiales extraglomerulares de forma parácrina, y asimismo estas con las células yuxtaglomerulares para la secreción de renina. Entonces la renina llega al torrente sanguíneo, mientras que a nivel hepático, ¿no?, pongamos aquí hígado, se está produciendo angiotensinógeno, ¿no? Y cuando estos se encuentran, se forma angiotensina 1. Pero el poder biológico de la angiotensina 1 es relativamente pobre, escaso, y sigue en circulación hasta llegar a la circulación pulmonar, ¿cierto? Entonces, a nivel de los pulmones, encontramos en los capilares una enzima, la famosa ECA, la enzima convertidora de angiotensina, para que se forme angiotensina tipo 2. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos que produce
la angiotensina tipo 2. La angiotensina a nivel de los vasos sanguíneos produce vasoconstricción, y la vasoconstricción genera el aumento de las resistencias periféricas totales y asimismo una vasoconstricción de la arteria glomerular eferente. También a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en el hipotálamo, estimula los núcleos de la sed para que exista una mayor ingesta de agua y asimismo genera la estimulación en el núcleo paraventricular, paraóptico, para la secreción de la hormona antidiurética. Y recordemos que la hormona antidiurética genera la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores, ¿cierto? Que genera unos canales de acuoporina para que pueda entrar agua a las células a nivel del túbulo colector. Y asimismo viaja a la glándula suprarrenal, a la capa glomerular, para la secreción de aldosterona, para que exista también de sodio y asimismo excreción de potasio. Espero que les haya servido esta clase como repaso práctico para sus exámenes departamentales, exámenes teóricos y prácticos. Y cualquier duda en comentarios, y muchas gracias.